Vámonos, señores. Pero déjame terminar con eso. No, es que no vamos a acabar nunca. No vamos a acabar. Ya yo cierro con eso. Las cámaras han aprobado en más de una ocasión el proyecto sin las 3 causales. Lo han hecho. Sí. Y el último presidente anterior lo revisó. La mayoría de los diputados y senadores están de acuerdo con el proyecto sin las 3 causales. Aún así, no habrá código penal. Bueno, ahí está la visión de Fernando. Yo entiendo que ahora, ¿está bien, diputado? Por los aspectos, Dios me libre. Por los aspectos foráneos, sobre todo, como muy bien dice Aníbal, el hecho de que hayan cesado ciertas presiones, creo que algunos se van a sentir en libertad para decir verdaderamente lo que creen y que me hagan quedar mal. Ponerse la mano en los bolsillos, como decía cierto presidente mexicano, y descubrir que tienen una cosa que no son pasas ahí debajo. Se le olvidó la de señores, Cedeño. El día de ayer ocurrió un hecho en Santiago de los Caballeros que a algunos tal vez les sorprenderá, a otros no, sino que nos confirma lamentablemente el estado muchas veces de indefensión en el que se encuentra una parte importante del estudiantado. ¿Y por qué hago este encabezado? Porque no importa lo malo que pueda hacer un grupo de estudiantes, siempre hay que pensar en la cantidad de estudiantes que no participan de todas estas cosas vinculadas a los factores negativos de la sociedad, ni luchas de pandillas, ni temas de violencia, que son la inmensa mayoría y a los que hay que cuidar, incluyendo aquellos que estando dentro hay que tratar de rescatar. Claro. El día de ayer en el liceo Ulises Francisco Espaillat de Santiago de los Caballeros, UFE, la UFE de la Herradura, el UFE, Ulises Francisco, hubo 2 escuelas, en la escuela de la Herradura y en la UFE, fueron encontrados en un decomiso realizado por el Ministerio Público armas blancas, objetos indebidos, y se encontró una sustancia controlada a un estudiante menor de edad, así como dispositivos de vapeo y otros objetos prohibidos. No se detalla alguno de los otros objetos prohibidos, pero sí se especifica que las diversas armas blancas del dispositivo de vapeo y la sustancia controlada, yo creo que es lo suficientemente grave para nosotros presionar el botón rojo. El año pasado, no olvidemos, salió, aquí lo discutimos bastante, el año escolar anterior cuando culminó, generó un análisis estadístico que nosotros incluso diciendo que podía ser incompleto, que podía tener subrepresentación, era suficientemente alarmante, sobre todo por la medición de violencia que daba. Pleito de estudiante contra estudiante, estudiante contra maestro, maestro contra padre, padre contra otro estudiante, y esa situación se vio coronada con casos tan terribles como la muerte del niño de la zona oriental a manos de compañeritos, como el corte, el cercenamiento de la mano al estudiante de San Pedro de Macorís. Entre muchos otros casos terribles, horribles, no todos llegaron necesariamente a los medios de comunicación. El profesorado dominicano, independientemente de lo que consideremos del ADP, que es otra cosa, y de quienes la dirigen, el profesorado dominicano, también hay que decirlo, está sobrepasado, porque no solamente tiene que prepararse, dar clase, ir a las capacitaciones, hacer la huelga cuando lo reclama la gente de la Asociación Dominicana de Profesores, y tener que hacer ese trabajo encima, teniendo que convertirse en un árbitro de un estudiantado que no es el estudiantado sencillo, no, es un estudiantado armado con arma blanca, con vape, y donde se encuentra, aunque sea un caso, no importa, uno es demasiado, pero además, de sustancia prohibida. Dispuesto a enfrentar a cualquier profesor, claro, que le quiera poner regla. Y me conta. Claro, lo tuvimos el año pasado con la huelga, con la goma quema y la piedra de la escuela aquella. Aquí hay un problema serio en las escuelas, sobre todo en los liceos. Confluyen muchachos de muchísimos barrios que a veces tienen rivalidades de pandillas y cosas. Las pandillas están interviniendo en las escuelas públicas de este país, y hay una situación que ni siquiera los directores de los colegios la pueden controlar. A mí me llamó, creo que yo he hecho esa referencia aquí en el Gobierno de la Mañana, a mí me llamó una vez una profesora de un colegio privado, pero que a la vez era profesora en un liceo. Sí, en la escuela Guatemala, Guatemala, que está aquí en el sector Renacimiento, para ser más específico. Y ella me dijo que ella quería que yo visitara esa escuela para ella mostrarme una situación que había allí. Pero claro, que eso tenía que hacerse con discreción, con precaución, con discreción, para que no se molestaran algunos estudiantes ahí. Y yo fui a la escuela, contacté, hablé con el director, y el mismo director me habló de la situación
de prácticamente ingobernabilidad que había en el centro educativo. ¿Por qué? Los muchachos no obedecen a los profesores. El profesor que quiera llamarle la atención por algo, le vocean cualquier tipo de improperios. Claro. Es una situación incontrolable. Porque así mismo no obedecen en sus casas. Entonces, Y ahí comienza. es una cadena. Hay una situación que, insisto, Claro, y escúchame, José Luis, siempre hay muchachos que van a la escuela y que van al liceo y quieren estudiar. que son la inmensa mayoría. Siempre Lo que tenemos siempre es una minoría más ruidosa, más generalmente proactiva. Lo que sí, insisto, las señales se vienen dando. El año pasado vimos el aprovechamiento de un recinto escolar para hacer labores de sabotaje, eso fue en San Francisco de Macorís, en relación a un supuesto llamado a huelga que había y cómo se usó desde la escuela ese espacio. Luego tenemos una situación donde le cercenaron a ese niño en San Pedro la mano y luego se descubrió que era un pleito entre pandillas que llevaban armas blancas a las escuelas. Al niño, gracias a Dios, hubo un acto heroico ahí de una de sus compañeritas que salvó la mano y propició sobre todo el torniquete que impidió que ese niño tuviera un choque hipovolémico, una hemorragia, y se salvó. Y luego está el tema de que hay una nómina dentro de las escuelas. Me consta que hay a veces el mejor intento de quienes han estado en ese cuerpo. He conocido a varios de sus directores, pero no es el número suficiente de policías escolares. No existe el número suficiente. De hecho, me di cuenta sobre todo por los liceos en Santo Domingo Norte, donde estudió una de mis sobrinas, que tenían hasta que rotarlos. Estaban un momento aquí, un momento allá, porque no había suficientes para el número de escuelas públicas. Y casi siempre uno. Yo cuestiono el propio diseño de la policía escolar. A mí me gusta la idea de una rotación incluso del propio cuerpo policial de la zona, pero ya que existe, vamos a darle las herramientas suficientes para que garanticen lo que en teoría deben garantizar. Porque si tú no le das la herramienta, lo lamento decirlo, lo que van a hacer es una nómina. Tengo entendido que en los próximos días se estará colocando un nuevo director de policía escolar que sería coronel, porque quien está ahora fue ascendido a general. Civil. Entonces, no, está un oficial de la Policía Nacional. Viene un cambio, tengo entendido, por parte de... Está un oficial de la Policía Nacional que ha sido ascendido a general, que de hecho es una de las personas con las que he hablado del problema numérico. Hay un problema numérico. Hay un problema numérico, hay un problema de equipamiento, hay un problema también. Hay diversas situaciones. Por además, lo que se tiene, se intenta hacer un trabajo. Pero además, como se hacía antes, no sé si ustedes lo tuvieron experiencia, nosotros sí, cuando estudiábamos en las filas, se les revisaban las mochilas a los estudiantes. Llegó a hacerse, claro que sí. De los maestros. Esto demuestra, es un reflejo de cómo está la sociedad, sí, de cómo están los hogares. Sucede en centros educativos privados al más alto nivel. Lo único que no con sustancias controladas, eso sí no se ha confiscado, pero sí con vapes. Se van a los baños. Lo que sí es importante, Isis, es que un profesor armado solo con su vocación y con su vergüenza y con su, digamos, deseo de hacer las cosas bien, no siempre tendrá las condiciones o el entrenamiento de poder hacerle frente al que se niegue, por ejemplo, a que le revisen la mochila porque sabe que tiene ahí dentro algo. Entonces ahí se necesitaría la participación de alguien que sí, entrenado, capacitado y que tenga esa función. Entonces tenga que entrar a hacerlo. Te lo digo porque a mí me llegaron a revisar muchísimo la mochila. Pero éramos sumisos. Bueno, pero a menos de ser sumiso, insisto, si hay una policía escolar, para algo debe existir, y si no tiene ese motivo de ser, entonces eliminémosla. Mira, yo pienso lo siguiente, y lo digo porque yo estudié en escuela pública. Siempre van a existir rivalidades en donde quiera que haya un conglomerado humano, un conglomerado social, va a haber diferencias. Ahora, nosotros necesitamos poner seguridad en las escuelas, pero tú no puedes ponerle a cada alumno que salga de la escuela a su casa una seguridad. Es un tema complejo. Pero el Ministerio de Educación tiene un presupuesto bastante amplio. Y lo que da vergüenza es que todavía nosotros estemos pasando lista y estemos haciendo inspección, revisando, cuando aquí, en la entrada de la escuela, perfectamente tú puedes poner un detector de metales, que eso no cuesta gran cosa, y tú pasas por un arco de seguridad a todos esos muchachos, y el que va inmediatamente a detectar cualquier tipo de metal, y cuando ese muchacho entre, que entre con un registro. ¿Si no hay metal? Pero no, escúchame, por favor. Si no hay metal, que pase, eso no es problema. Punto, claro, eso es lo lógico. Pero escúchame, pues estamos hablando, cuando tú pasas por un aeropuerto, tú entras al Congreso Nacional, y tú entras al Congreso Nacional, y cuando tú entras al Congreso Nacional, tú pasas por un arco, ¿Cigarrillos pero se llevan?
Bueno, pero escúchame lo que yo te estoy diciendo. Si se prohíbe fumar, se supone que para tú fumar tú tienes que fumar algo oculto. Para eso están los directores de pasillo y de disciplina dentro de las escuelas, porque es un complemento. Pero yo lo que digo, y nosotros tenemos que comenzar a trabajar, José Luis, con la tecnología, porque el problema es que nosotros hablamos de avance, hablamos de desarrollo, hablamos de progreso, pero nosotros todavía tenemos un sistema análogo de seguridad. No es posible de que usted no sepa qué muchacho entra o sale, o el nivel de asistencia que pueda tener un niño no en la escuela, cuando tú puedes perfectamente, a través de un sistema automatizado, con la huella dactilar o pasando un carnet con código de barra, pueden tener el control de la asistencia de ese muchacho. Aquí los niños tienen carnet escolar, no tienen carnet escolar. Anteriormente había un carnet escolar. Ahora es mucho más fácil tú tener un carnet, una cédula escolar, que era como se llamaba antes, y tener incluso un código de barra que te permita a ti tener el control de la asistencia, para saber a qué hora llega un niño a la escuela, a qué hora no llega, y poder tener un contacto directo con los padres cuando un niño se ausenta a la escuela, porque el tema es muy complejo. A veces te dicen que van para la escuela y se van a reunir con los grupitos y con la pandilla y de ahí salen para otro sitio. Y el papá cree que está en la escuela y de repente no está en la escuela, o andan en un río, o andan haciendo cosas indebidas en la calle. Julieta Tejada. Sí, buenos días. Miren, el Buenos tema días, de... Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Fernando. Qué bueno. El problema de las escuelas y todo lo que está pasando alrededor de la misma, yo pienso que ya es momento de hacerle una intervención de manera integral a la escuela como conglomerado, como conjunto. Porque ahí hay muchos factores que intervienen. Primero, sabemos lo que está pasando en los hogares dominicanos, la fragmentación que hay, los niveles de violencia a que están sometidos los propios niños en su entorno familiar y en su entorno, digamos, de la vecindad donde vive. El ex ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, obtuvo mi primera buena intención de apoyarlo, porque él mencionó un tema que de verdad yo dije, bueno, si trabaja en eso, hay que apoyarlo, pero al final no pasó de ser simple anuncio, como hacen siempre. Él hablaba de que era fundamental integrar a la familia al aula, al proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante en el aula. Y esa vinculación, esa integración de los padres iba a dar mucha información, iba a generar muchos datos que iban a poder entonces intervenir esos muchachos, etcétera. Eso es uno, no lo hizo. Y eso es fundamental. Y lo segundo es que tienen suficientes recursos, como han dicho aquí mis compañeros, para aumentar la vigilancia y la supervisión. La vigilancia desde la policía escolar y la supervisión desde los profesionales, miembros del Ministerio de Educación, que están llamados a supervisar las escuelas. Si seguimos dejando las escuelas como van, nosotros aquí vamos a tener serios problemas que ya después no vamos a poder tomar las medidas correctivas. Eso es un punto importante de trabajo para el nuevo ministro. Así es. Vamos a la pausa y cuando retornemos seguimos con más en esta primera hora de los temas de interés, de debate, de discusión en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Llévatelo, Francis.